Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿a quién adoramos? La mayoría de nosotros, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, éramos idólatras, supersticiosos y creíamos en las prácticas ocultas, en el curanderismo, la astrología, la hechicería, la brujería, la ruda de la buena suerte, ponemos ajo de protección, las sábila de protección, etc. Todos esto hemos heredado de nuestros padres y toda esa costumbre nos llevó a la idolatría y ser adoradores de los demonios por la ignorancia que había en nosotros. Aún en nuestra cultura y sistema de educación en los colegios y universidades, nos tornaron desde la niñez como parte de nuestro aprendizaje y formación educativa. Y si a esto agregamos a la religión del Estado, creo que todos los que hemos nacido en este Perú, ¿verdad? Pertenecemos a la religión, hemos pertenecido a la religión católica. Éramos practicantes, hemos estado sumergidos en la vida religiosa desde nuestra niñez. Y así hemos crecido hasta que Dios abrió nuestros ojos por medio de la evangelización. Vamos a ver en primer lugar contra la idolatría. Permítame llevarle al libro del Éxodo, capítulo 20, todo el libro del Éxodo capítulo 20, porque la palabra de Dios nos va a hablar. Versículo del 1 al 6, Éxodo 20 del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto siempre va a representar la carne, servidumbre, porque ahí Israel estuvo bajo la opresión de los egipcios. En el versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Las Escrituras Sagradas nos prohíbe terminantemente a ser idólatras. Conversando con muchos vecinos, practicantes de la religión oficial, me decía: yo no soy idólatra. Yo adoro a Dios. Cuando le mostré las Escrituras Sagradas y de cómo Dios prohíbe tales prácticas, un porcentaje elevado no aceptaron modificar sus vidas religiosas. Y un porcentaje mínimo sí tomaron la decisión de cambiar su vida, como lo cambiaste tú, lo cambié yo, porque alguien nos habló. Y esa va a ser nuestra tarea. Todos ellos son sinceros, hasta que no se demuestre lo contrario. Veamos entonces lo que Dios dice en su palabra respecto a la idolatría o seguir dioses ajenos. En Éxodo 20, del 1 al 6 ya hemos visto. Ahora vamos a ver Levítico 26:1, el siguiente libro. También habla de la idolatría. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, acompáñeme, capítulo 4, versículo 25 al 29. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiere, dice,
e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en números entre las naciones, a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis a dioses ajenos, hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. En el capítulo 96 del libro del Salmo, libro de los Salmos, vamos a Salmo, capítulo 96, versículo 5. Porque todos los dioses, Salmo 96, 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Estaba conversando con un amigo judío y yo le hablaba acerca de la idolatría, porque él es practicante, ¿no?, de la religión oficial. Le gusta ir a la misa, es muy sagrado. Y la verdad que es un hombre íntegro, transparente, un hombre sincero. Y yo le dije, y él se llamaba Jonathan. Mira, le dije, Jonathan, ¿qué ves en la pared? Bueno, son estatuas que se representan. ¿Y qué dice el libro del Éxodo? No te harás imagen ni semejanza, escultura ni estatua. No las honrarás. ¿Dice eso o no? Eso es idolatría. Y por esa idolatría, acuérdate en el año 70 después de Cristo, cómo el Señor destruyó a tu pueblo, lo desapareció por cerca de 2000 años. Y si hoy Israel está presente, es por la gloria de Dios. Si hoy existe, desde el 14 de mayo del año 1948, aunque tu pueblo no acepte el cristianismo, pero no te preocupes. Dios, en su honor, en su gloria, Él cumple su palabra. Israel hoy existe. Pero tú tienes que aceptar que Dios es espíritu y que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y Dios ordenó que ninguna imagen, escultura ni estatua habíamos visto. Así que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este hombre, después de presentarle la palabra, un día lo veo en la Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Y llega a pastorear una iglesia. Tiempo después me entero que estaba enfermo. Voy a la clínica a visitarlo y tenía cáncer avanzado. Y él me presenta a sus amigos. Él es mi mentor, dijo. Él me llevó a los pies de Cristo. Lo que me asombró a mí fue, él dijo, cuando me llaman, papá llama, tengo que obedecer. Había seguridad, había estabilidad, había pues una fe tremenda en él. Y él había transmitido a su congregación de que Dios es Dios de vivos y no de muertos. De ahí que en Salmo 115,
observe bien lo que dice los versículos del 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen oídos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. En Salmo 135, vamos a avanzar 20 versículos, 20 capítulos más. 135 Salmos, versículo 15 al 18. Los ídolos de las naciones, los ídolos de las naciones, mira, tú eres gentil, yo soy gentil, somos gentiles, no somos judíos. Y si hay algún judío, entonces ya no eres gentil. Pero dice que los ídolos de las naciones no creían en el único Dios verdadero. Nosotros creíamos en ídolos cuando éramos inconversos. Son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. En Isaías 44:9, los formadores, ya está en Isaías, ¿verdad? Ya de Salmo, Proverbio, ¿no? Ya, etc. Isaías 44, capítulo 44, versículo 9. Si tú, mi amado hermana, escuche bien, empieza a manejar las escrituras sagradas, el Espíritu Santo te va a hablar. Realmente va a cambiarte, como me cambió a mí. Los formadores de imágenes de talla, Isaías 44:9. Todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven, no entienden. No ven, no entienden. En el Nuevo Testamento encontramos más informaciones, pero antes debemos prestar atención. Antes de entrar al Nuevo Testamento, Deuteronomio 7, 24, 25. Dice, Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente, nadie, hasta que los destruya. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropiece en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. En Deuteronomio 32:17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Mira, conversando con muchos arqueólogos, ¿no? Uno de ellos me decía, pastor, nosotros reconocemos que hacían sacrificios humanos. Bueno, cuando yo estudié esta carrera, yo no sabía que en el Antiguo Testamento mandaba destruir todos los altares, todos los lugares dedicados a los dioses. Pero yo vivo de eso, me dijo. Yo no sé qué hacer otra cosa. Ellos hacen su sacrificio. Pastor, me dijo, fui testigo cuando en el Cerro Puruchuco se estaba construyendo los 2 túneles. Y cómo habían destruido prácticamente unos canales de ríos de hace
mil años atrás, no sé cuántos años atrás. Y los arqueólogos lloraban. Estaba muy entristecido. Es parte de nuestra cultura. Es parte de esto, lo otro y lo aquello. Pasaron los meses, pasaron los años, me encontré con él. Y él me dice lo siguiente, pastor, me dijo, veo el cambio total. Antes era pura tierra, piojos, pulgas, agarrapata, como decían ustedes, y era amontonada basura. Hoy es un túnel con una tecnología muy buena a nivel global. Con uno de los centros comerciales, la más grande del mundo sostenible, Real Plaza Puruchuco. Y cómo esta urbanización ha crecido. Y cómo Dios lo ha bendecido. Yo creo y pienso, ¿no?, que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Creo que los hombres no debemos de tener miedo lo que el Instituto Nacional de Cultura protege, porque somos creyentes, somos cristianos. Si Israel hubiera cumplido su palabra, hoy no tendríamos esos problemas. De ahí que en Isaías 43, ¿no? Pero antes 32, Deuteronomio 32, 39, el Señor declara, ved, ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. En Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo del 9 al 12. Dice la palabra. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, que yo soy Dios. ¿Sabe cuál es la tragedia de la mayoría? Tiene temor, tiene miedo el hablar, evangelizar a la religión estatal. Tiene miedo de corregir al Instituto Nacional de Cultura. Tiene miedo de hablar de Jesucristo. Tiene miedo. De ahí que en Deuteronomio 30, 19, 20 dice, a los cielos, vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20, la parte A, esto grábate, ¿no? No hay que temer, no hay que tener miedo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Os he puesto, dice, delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Mira, cuando habla tu descendencia, habla de tus hijos, los hijos de tus hijos. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Entonces Él te va a hacer una pregunta a ti, porque si de lo que tú respondas, entonces tú vas a entender, ¿no?, si realmente la idolatría hace daño o no hace daño, si trae bendición o trae maldición, o trae vida o trae muerte. No te olvides que estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel global.
estamos viviendo, ¿no?, una tremenda crisis que no se escapa a ningún pueblo, tribu, nación y lengua. Todo está mal. ¿Por qué? Está cerrado el comercio, la banca, está cerrado todo. Entonces, cuando está cerrado todo, es porque Dios nos está probando. Es porque Dios quiere que tú tengas intimidad, estudio de la palabra y oración y fe a Él. Y Él te hace esta pregunta. Deuteronomio 10, del 12 al 14. Léelo. Capítulo 10, Deuteronomio 12 al 14. Ahora pues, Israel, pon tu nombre. En lugar de Israel, pon tu nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Te está hablando de ministerio, ¿eh? Hay que servir, sea con los niños, escuela dominical, adolescentes, jóvenes, matrimonio, damas, estudiar la escuela de líderes, misiones, etc. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. No te olvides que aún tus cabellos están contados. Cuando uno revisa el Nuevo Testamento, tenemos que meditar, tenemos que reaccionar y tenemos que seguir línea tras línea, renglón tras renglón, lo que Pablo nos enseña a nosotros. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 18 al 22. 1 Corintios, capítulo 10, 18 al 22 dice: mirad a Israel, 1 Corintios 10, 18, según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Es decir, pues, del altar vivían los sacerdotes, los levitas. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, es decir, los no judíos, sacrifican a los demonios, sacrifican. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Y no a Dios. Mire, cuando nosotros éramos inconversos, no conocíamos al Señor, toda nuestra adoración, de acuerdo a Pablo, era dedicación a los demonios. Porque no conocíamos al Señor, no conocíamos las Escrituras Sagradas. Ahora dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Versículo 21. ¿No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Sabe cuál es el problema? Mira, yo le compruebo como pastor. Hay creyentes, ¿no?, que no tienen respeto ni temor a Dios. Un hermano quiso hablar conmigo. Conversamos en esta consejería pastoral y él me contó que estaba en adulterio. Escúchame bien. No una vez, 2, 3 veces, varias veces. Y yo lo había visto tomar la Santa Cena, lo había visto cantar, hasta lo había visto servir. Entonces yo me preguntaba, ¿no?, ¿a quién cantaba? ¿A quién servía? Entonces él, al no conocer al Dios de la Biblia, vivió una vida religiosa. Una vida realmente que todos nosotros lo hemos hecho cuando no conocíamos al Señor. Un religioso es así. Cuando no hay temor de Dios, es así. Y Dios castiga, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación.
Esto ya lo vamos a ver ya en otros cultos. En Apocalipsis, capítulo 9, vamos al último libro de la Biblia. Capítulo 9, versículos 20 al 22. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20 al 22. ¿Qué dice? 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire, cuando uno realmente es simpatizante, muchos son simpatizantes de los evangélicos, pero no son adoradores. No adora a Dios en espíritu, en verdad. Ellos siguen viviendo su vida. Ellos piensan que el Dios de lo que ellos están adorando es el mismo Dios de la Biblia, pero no es así. Sé santo porque yo soy santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es espíritu, y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Por eso decía el profeta Isaías, nos enseña al pueblo de Israel, yo mismo soy, yo Jehová, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del gran rey David, el Dios de los apóstoles, el Dios de Pablo, nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero. Escúcheme bien. Él te salvó, nos salvó a nosotros. Él vino para redimirnos, para rescatarnos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Quien ve al Hijo, ve al Padre. No te olvides jamás. La redención, el Señor Jesucristo lo hizo, pero actuó el Espíritu Santo, actuó el Padre. Por eso, mis amados hermanos, Dios es santo. Dios es santo. Esto no te olvides. Nosotros somos gentiles no judíos. Pero gracias al pueblo de Israel, conocemos al Dios de los hebreos. Israel, hebreos son iguales. Tengamos presente que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son del pueblo hebreo. Y fueron ellos quienes nos evangelizaron desde la antigüedad. Los primeros 175 años, escuche bien, después de la resurrección de Cristo, fueron los hebreos los que llevaron la evangelización a nivel global. Fue el apóstol Pablo quien abrió puertas al evangelio a Europa. Hoy conocemos al Señor Jesucristo gracias a la predicación del evangelio que nos hicieron llegar ellos. Hay personas, escuche bien, que tienen esta mala costumbre. No sé si será doctrina, creo que es doctrina diabólica. Uno me dijo, pastor, ese texto pertenece a los judíos. Ese texto es para nosotros. Yo le dije, no. La Biblia entera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pertenece a Dios. Y la palabra de Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo. Es cierto que hay textos sagrados directos a los judíos. Pero ese texto que habla directo a los judíos no me puede hablar a mí. Porque si no me habla a mí, entonces no voy a usar el Antiguo Testamento. Y si no usamos el Antiguo Testamento, entonces no sabemos nada, escuchen, nada de la profecía acerca de Cristo. No sabemos nada acerca de la creación, no sabemos nada. Escúcheme, la palabra de Dios es palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es un solo libro. Nunca aceptan los judaizantes esta línea divisoria. Hay muchos que están hablando. Por ejemplo, ¿no? Dice que el pastor, la prédica que tomé, el Salmo 91, lo tomé pues de la pandemia. No, eso es para Israel, no.
Mire, ese virus, coronavirus, escúcheme bien, eso siempre ha existido. Eso sale del corazón del diablo, con diferentes nombres. Lo que pasa es que hoy es más poderoso. El gripe aviar, porcina, la peste, peste destructora. Pero Dios nos habla con su palabra. Y Él quiere que seamos bienaventurados los puros de corazón. Mire, Juan 4, 22 al 24. Ya estamos terminando, no te preocupes. Juan 4, 22 al 24. Vosotros adoráis, mire lo que dice el Señor, ¿eh? Vosotros adoráis a los gentiles, ¿eh? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. No viene de los gentiles, viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Jesús fue judío. Pablo fue judío. Los 12 apóstoles fueron judíos. Escúcheme bien. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es judío. La iglesia nació como una iglesia judía. Por eso somos creyentes judeo-cristianos. Y Jesús vino a darnos la adoración verdadera. Mira lo que dice. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu. Y a los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios no es un Dios de palo, de bronce, de madera. No está en ningún altar. Escúcheme bien. No es de bronce, de madera. Dios no necesita que lo carguen por la calle. Porque Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Es el único Dios verdadero. Él tiene todo bajo control. ¿Tú crees que Dios no sabe de la crisis sanitaria que está pasando en el Perú? ¿Tú crees que Dios no sabe el sufrimiento en cuanto al trabajo, al comercio? Él dijo, no os preocupéis. ¿Qué tienen que comer? ¿Qué tienen que vestir o beber? No te afanes. Dios se va a encargar. Como dice el Padre nuestro, esto ya lo vamos a ver el día domingo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que pasa es que vivimos en un mundo autosuficiente. Nos fastidia creer el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mi plata, dice, mi dinero, mi plata, mi trabajo, mi terreno, todo hecho yo, todo. No. Jehová da poder para tener plata y da poder para ser pobre. Todo lo que uno tiene es de Dios. Todo. Y hoy, aquellos que se creían los dueños de la tierra, mira cómo están ahora. Un simple virus invisible. Escúchame bien, ¿eh? Que se va mutando. Tú dices, ya lo curé. No. La persona que es afectada por coronavirus, COVID-17, los pulmones quedan afectados. Ya no sana. Pero la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. No te olvides. Jesucristo nos sana, nos salva. Él viene otra vez. En Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Discípulo. De ahí viene la palabra disciplina. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Al comienzo nos hicimos una pregunta, ¿verdad? Una pregunta nos hicimos. Y la pregunta era, ¿a quién adoramos? ¿O eres idólatra? ¿O adora a Dios en espíritu, en verdad? Pero tú tienes que ser valiente. Tú no puedes tener un espíritu temeroso. Tú no tienes que tener miedo al ser humano, al hombre sin Dios, sin Cristo, sin esperanza.
por más autoridad que tenga, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que usted, si es que ellos se oponen a Dios. Mire, en Romanos 10, vamos, Romanos 10, capítulo 8, versículo 11. Un enfrentamiento que tuve yo con una persona, ¿no?, religiosa, escuchen, hasta los tuétanos. ¿Ah? Ella y él creía que tenía la verdad. Entonces, a mí me dijo, ¿no?, que yo era orgulloso, sencillamente porque decía que yo tenía la vida eterna. Solo Dios es eterno, claro que Dios es eterno. Pero el Espíritu Santo vive en mí, está conmigo, por eso tengo eternidad. Escúchame bien. ¿Qué dice? Romanos 10, 8 al 11. Más, ¿qué dice? Le hice leer al inconverso. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Esta persona a quien yo le estaba hablando del Evangelio se puso a meditar y me dijo, yo en realidad esta oración no la he hecho, pero mis padres me dicen que estoy cambiando de camiseta. Mire, le dije, tú puedes ser de la Alianza, yo soy de Cristal, otros son de la U, pero no te preocupes. No estamos hablando a qué club pertenece. Estamos hablando, escúchame bien, acerca del Creador. Estamos hablando de Dios. Jamás te olvides de que actualmente vivimos en una sociedad que han extraviado su Biblia. Parece que no tienen la costumbre de leer las Escrituras Sagradas. Y yo te dije, tú no lees la Biblia. Sí, yo no leo la Biblia, me dijo. No solo escuchar la predicación del Evangelio te va a edificar. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabes que lo que escucha no es bíblico? Si tú me escuchas a mí, tú tienes que comprobar, como los nobles de Tesalónica y de Berea, si lo que tu pastor está hablando es verdad o es mentira. Si tú no lo compruebas, entonces vas a ser tu pastor un Dios. No, yo no quiero. Yo soy un siervo de Dios. Adora a Dios. Pero escucha bien. Investiga lo que el pastor predica. Pero si lee las Escrituras Sagradas, la palabra de Dios, no te puede engañar. Las Escrituras Sagradas formará y consolidará tu actitud y el carácter del Señor Jesucristo en tu vida. Te hará una persona de fe y de convicción. Pero si no lees las Escrituras Sagradas y no oras a Dios con fe, entonces no te engañes, tú no eres un creyente colocado en el Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. He conversado con algunos hermanos que tenían miedo a los creyentes de la religión oficial y me pedían que no hablara con ellos que son idólatras, porque voy a tener problemas. Bueno, problemas yo siempre tengo. ¿Sabe por qué? Escucha bien. Cuando yo hablo de Dios, el mormón me dice amén. El testigo me dice amén. Los budistas me dice amén. Toda la religión me dice amén. Pero cuando yo hablo de Jesucristo tengo problemas. Ese es el problema. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo. A la samaritana le dijo. La salvación viene a los judíos, le dijo. Escúcheme bien. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. La iglesia es sencillamente la casa de oración. La iglesia sencillamente es el lugar donde uno pues se congrega con los hermanos para adorar, alabar a Dios, para prepararse para la gran evangelización. Le respondí
que eso es lo que les pasa a ustedes cuando no leen las Escrituras Sagradas. Porque si no los confrontas, no abrirán sus ojos al Evangelio. Y si se condena, entonces tú serás culpable por hipócrita. Escucha bien lo que te voy a decir. Dígame si el profeta Ezequiel tenía la razón o no. Mira cómo Israel se había corrompido de tal manera, que ni los levitas ni los sacerdotes le estaba hablando la palabra de Dios. Ezequiel, ¿no? 3, ¿qué dice? Ya vamos a ver al final, ¿no? Al final vamos a ver en dos pasajes de Ezequiel. Primero, Ezequiel 16, 19. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 3, 16, 19, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Lo vas a llamar la atención, lo vas a evangelizar. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es una pregunta, ¿no? ¿Crees tú que hacerse pues como si no viera la verdad, te inclina tu cabeza para un lado, otro lado, ¿no? El idólatra es idólatra. Escúchame bien. El 14 de mayo de este año, el Papa Francisco va a reunir a todos los religiosos de todo pueblo, tribu, nación y lengua. A todos, ¿eh? Protestantes, ha invitado hasta los evangelios, porque se reúna todo. ¿Sabe para qué? Dice, necesita educación. Es que quiere formar una sola religión, es ecumenismo. Budista, shintoísta. Jesús dijo, yo soy el camino. No Buda, no Mahoma. Jesucristo es el camino. La idolatría, Dios abomina. Es el pecado más letal. Mira este último pasaje que vamos a leer. Ezequiel 3, 20 al 21. ¿Qué dice la palabra? Ezequiel 3. Veinte, 21. Vamos a volver a leerlo. Y también vamos a leer este pasaje, este último pasaje vamos a leer, ¿no? Que está en Ezequiel. Vamos a Ezequiel. ¿Me acompaña? El libro de Ezequiel. Capítulo número 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22. Ya lo tiene. Versículo 30 al 31. Mira Dios cómo se queja. Y busqué entre ellos que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Hay que interceder a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dígame una cosa. ¿El mundo COVID-19 está destruyendo, sí o no? Destruye la salud, la economía, el comercio, la banca, destruye todo. Destruye todo. Hoy nomás, el día de ayer creo que hemos tomado de 2.325 en un solo día en Estados Unidos. En el Perú también muere, en todo lugar muere. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere sanar la tierra. Dios quiere que el pueblo se arrepienta y que oren a Dios, y Dios va a sanar su tierra. Mira lo que dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Sabe por qué no lo halló? Porque tiene miedo de hablar a los budistas, de hablar a los mormones, de hablar a los testigos, de hablar, ¿sabe qué? A la religión oficial, de hablar a toda persona no creyente, idólatra. Tiene miedo.
Dice que vas a tener problemas siempre vamos a tener. Mira, yo tengo una pregunta y haz la prueba. Habla de Dios a tu vecino, a un hinduista, a lo que practica la yoga, a un budista. Habla de Dios, te va a abrazar. Hasta te va a decir, Dios te ama, Dios es amor. Pero háblale de Jesucristo, vas a tener problemas. Los creyentes tenemos problemas. ¿Sabe por qué? Jesús no comparte su gloria con nadie. Jesús es el único camino para llegar a Dios. Por eso dice, por tanto dice, derramé sobre ellos mi ira, con mi ardor de mi ira. Los consumí, con el ardor de mi ira los consumí. Pero hice volver el camino de ellos, sobre su propia cabeza, dice Jehová. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y un último pasaje y vamos a orar. Segunda de Crónica. Segunda de Crónica. Ya lo tiene. Capítulo 7, versículo 14 y 15. Mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tenemos terremoto, tsunamis, erupciones volcánicas, vientos huracanados, tempestades de tornados. Tenemos desbordan los ríos, huecos, aluviones, aludes. ¿Sabe qué? La tierra está temblando. Se está quebrando como galleta. Pero si el hombre se arrepiente, dice, escuche bien, yo sanaré su tierra. 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, en este lugar. ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú le hables al idólatra, al hinduista, al budista. Dios quiere que tú hables también a todas las religiones falsas. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Jesús, dijo Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesús le dijo a la samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Inclina tu rostro y dile así: Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mis debilidades, perdóname, Dios, por no hablarle al idólatra. En realidad tenía miedo, dile, si es que tienes miedo. No le hablé al que practica yoga, al budista, a Confucio, a Mahoma. No le hablé tampoco a mi vecino católico, no le hablé que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, que Dios abomina la idolatría. Señor, como dice el profeta Ezequiel, yo voy a amonestar al impío de su mal camino. Le voy a hablar de Jesucristo. Voy a orar por ellos, voy a interceder por ellos. Perdóname, Señor, por no serle leal a usted. Perdóname porque en realidad no evangelizaba, dile. Perdóname, Dios. Pero hoy usted me habló y hablaré su palabra a toda persona que se me cruce,
sea católico, mormón, testigo, budista, hinduista, lo que sea. Le voy a hablar que Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Él es el único que nos puede salvar. Voy a hablarle de Jesucristo. Y voy a predicar el Evangelio. Voy a apoyar a la iglesia. No solamente con las oraciones. También apoyaré en este momento de crisis con ofrendas. Voy a dedicar con los recursos económicos que tengo para apoyar la obra. Señor, gracias por la oportunidad que me das. Señor, límpiame con la sangre de Jesús todos mis pecados, en palabras, pensamientos y hechos. Hoy hago un compromiso con usted. Hoy viviré una vida transparente, íntegra, seré fiel a usted en cuanto a mi convicción. Jesucristo es el Señor de Señor, Rey de Rey, y solo Jesucristo salva. Y presentaré a Jesucristo donde vaya, porque se acerca aquel gran día, aquel día que escucharé la trompeta final, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Señor, gracias por esta oración. Gracias por restaurarme. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar yo por ti. Padre, gracias por todos los oyentes. Gracias por mis hermanos. Gracias por los hermanos, Dios, de Italia, por los hermanos de España, los hermanos de Canadá, los hermanos de Estados Unidos, los hermanos de México. Sé que usted les ha hablado poderosamente a ellos. También nuestro Perú, Dios, en pleno, Señor, sufrimiento de COVID-19, una crisis sanitaria, también los otros países. Pero usted tiene misericordia, compasión, amor, y usted nos ha protegido, escondernos contra el turbión. Usted también nos prometió plaga, no tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 o 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Señor, es una promesa grande. Usted es el soberano por sobre todas las cosas. Usted es el Señor de la vida y de la muerte. Usted decide, porque aún nuestros cabellos están contados. Gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.